poco más lo que es el tema de la atención. Entonces, les traje una imagen, ¿no?, que muchos de ustedes rápidamente van a darse cuenta, ¿no?, que es el cerebro, simplemente de una forma presentada un poco distinta, ¿no? Ahí lo que vemos son todas las conexiones que tiene el cerebro. Y como vemos, son bastantes, son muchísimas. Y justamente como en mi área de investigación me interesa la neurobiología. Y hay una teoría de entender cómo experimentan las personas con autismo el mundo, se llama el mundo intenso. Como han visto en el video, los niños están experimentando una estimulación muy intensa, y cual nosotros hemos aprendido a filtrarla, ¿no? Los ruidos acá en el tráfico, los claxon, ¿no?, las personas gritando, ofreciendo algo, ¿no?, los olores de los carros y todo eso, nosotros hemos generado un filtro que simplemente filtra todo esto y nosotros seguimos adelante. Pero lamentablemente ese filtro a veces se vuelve muy fuerte y filtramos cosas como emociones de otras personas que ya no nos damos cuenta. Nos preocupamos: ¿por qué no entiendo que quiere mi pareja? ¿Por qué no entiendo a mi mamá? ¿Por qué no entiendo a mis hijos? Y justamente, como también habló el doctor sobre los neurotípicos, en realidad, si pensamos bien, ese filtro que tenemos en una forma sobredesarrollada, al final también es una forma de déficit. Es una forma de déficit en la forma humana, en la forma de relacionarnos con los demás. Es una forma que puede llegar a un nivel tan fuerte que las personas solamente ven a sí mismos, ¿no?, a sus propios intereses, a sus propias necesidades. Y lamentablemente acá también, como en Europa, hay muchos ejemplos de personas que al final, incluso para correr de la justicia, toman acciones más ligadas a sus propias necesidades. Y eso es algo que también lo podemos relacionar con esa idea del autismo, que a veces pensamos que solamente es una de muchas llamadas enfermedades, pero que también tiene que ver mucho con nosotros. Eso muchos no se pueden imaginar. Por eso quiero seguir un poco con esa teoría que en realidad tiene unos 7 o 8 años, que no son muchos, y que base y cuestionando lo que son las causas que hasta ahora pensamos que generan el autismo, ¿no?, también llamada la etiología, que hay muchísimas ideas, como también mencionó el doctor Ernesto, que hasta ahora se vuelven a ser más mitos, ¿no? Por ejemplo, el aspecto genético hace pensar que las personas son así y siempre serán así y nunca pueden cambiar, y nosotros tenemos alguna influencia, ¿no?, y de alguna forma estamos determinados a decidir así. Y entre ellos también tenemos la epigenética, que dice que no está determinado, sino sí se puede cambiar por el ambiente. Que tenemos muchos genes que también están en silencio, que es esperado para activarse, y que también pueden cambiar mucho como somos. No significa porque el papá, la mamá, toda la familia tiene esa forma de ser que nosotros no podemos cambiar. Cada uno tiene la capacidad de cambiar en su rango de posibilidades, sobre todo influenciada por el ambiente con el cual vive. Y a mí también, cuando tenía la experiencia que fui a un nido especializado solamente en niños de autismo, tenía una cierta preocupación que quizás tenía una aula solamente con niños de autismo podría generar incluso más problemas que ventajas, porque lo que ellos observan solamente son niños también así con esas dificultades y que no pueden ver también a otros niños cómo se desarrollan, y ahí el ambiente no es favorable, ¿no? Genera incluso un poco que al final
uno aprende los demás más características de ese tipo. Y ahí entre ellos también, como hablaba el doctor, la nutrición y todo esto, son aspectos que en realidad para cada ser humano son importantes. No significan que van a curar algo que tenemos o no, solamente por comer un poco más de mango o papaya. Pero si vemos lo que en realidad genera todo el consumo de otras comidas muy fabricadas, no puede llegar al otro extremo de sí generarnos muchos problemas. Y hay también lo que son sustancias tóxicas, entre ellos también lo que es, por ejemplo, la nicotina, el tabaco, ¿no? Y el alcohol y otras, entre ellos también comidas, ¿no? Que contienen muchos aspectos sintéticos, ¿no? Todo lo que son los colorantes, todo eso, al final a toda nuestra sociedad los vuelven enfermos. Estrés mental, en general, esos son aspectos muy importantes, no solamente en sí para el autismo, sino en general para todos nosotros. Había muchas teorías que hablan sobre el aspecto del ambiente, ¿no? Lo que es aspectos como se ve a veces más como mitos, ¿no? En lugar como ahí las infecciones, otras cosas. Los menciono acá para demostrar que hay muchas ideas que al final lo han dejado, ¿no? También aspectos de hemorragia, ¿no? Que uno piensa, bueno, ¿cómo puedo evitar todo eso? En realidad, eso no tiene mucho que ver con al final cómo se genera el ser humano. Son teorías que existían, ¿no? También sobre lo que son aspectos de neurotransmisores en el cerebro. Que ahí también hay muchísimas teorías que dicen, bueno, hay problemas con la dopamina para el autismo, hay problemas de serotonina en el autismo, hay problemas de no adrenalina en el autismo, hay problemas de los neurolígenes en el autismo, hay problemas de las proteínas GFA, hay problemas de gangliosides, hay problemas de endorfinas, hay problemas del sistema inmune. Y al final, ninguno de ellos llegó a concluir que es lo que determina un niño autista. Pero eso es un poco también lo que se trató de investigar, ¿no? Uno por uno, ¿no? Así como mencionó el doctor Ernesto, por la psicofarmacología, ¿no? La psicofarmacología y la industria atrás de eso, ¿no? Que tenían ansiedad de encontrar un neurotransmisor que al final explica todo, ya le damos el medicamento y se cura. Pero honestamente, ni con lo que es la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia o otros problemas se ha logrado de hacer. Pero lamentablemente la publicidad promueve eso, ¿no? Tomen sus pastillas para todo tipo de problemas, ¿no? Incluso para dolores de cabeza, la aspirina, ¿no? Para problemas del fiebre, ¿no? El paracetamol y todas esas sustancias que son todas científicas y a largo plazo nos generan problemas. Así también en el autismo se intentó buscar soluciones en ese sentido, pero ninguno se volvió exitoso. Ahora, ¿qué significa la teoría del mundo intenso? Esa teoría, más que todo, es una forma de juntar todos esos síntomas, ¿no? Que aparecen en esas personas con autismo, ¿no? Y que también es más una dimensión que simplemente un criterio. Se puede decir, todos nosotros tenemos un aspecto autista. Todos nosotros, incluso en mi laboratorio, estuvimos muy sorprendidos cuando leímos los criterios y decimos, wow, algunos encajan bastante con nosotros, ¿no? Muy interesados en lo que es la profundidad de ideas, ¿no? De a veces no socializarse mucho, ¿no? De ser obsesionado con algo, incluso de tener más interés por aspectos informáticos. Y en ese sentido también se puede decir, a veces cada uno tiene su aspecto autista, que no quiere hablar con los otros, que simplemente quiere estar ahí solo, ¿no? Quiere estar en su propio mundo.
¿no? A veces hay tantas cosas que pasan que uno está así sobrecargado y simplemente quiere como reducir ese sobrecarga y simplemente quiere estar ahí tranquilo. Y así también es importante generar más comprensión para otros que tienen una facilidad de sentirse mucho más frecuente así, ¿no? Que se sienten casi permanentemente así. Pero se puede decir, cuando nosotros nos conectamos con nuestro lado autístico, también podemos lograr conectarnos mucho más con el lado autístico de los niños o de las otras personas que también lo tienen, solamente en un nivel mucho más intenso. Pero eso también es algo importante, que todos nosotros compartimos ese lado. Y no solamente son ellos y nosotros, no. Es como algo también que siempre le gusta al ser humano de separar, ¿no? De llevar algo así afuera. Eso no es parte mía, ¿no? La parte de la agresión, yo no soy agresivo, ¿no? La parte de ser deshonesto, yo no soy deshonesto, ¿no? Son ahí, ¿no? Ahí en la cárcel, ellos son las personas malas, nosotros somos las personas buenas. Pero si pensamos bien, todos tenemos también ese lado oscuro, ¿no? Todos tenemos nuestras fallas, nuestros defectos, simplemente no nos gusta demostrarlo, ¿no? Queremos esconderlo, ¿no? También como con nuestra apariencia, queremos esconder los defectos, queremos esconder esos aspectos, pero eso no es útil, ¿no? En la sociedad. Es importante también de tener conciencia sobre esos aspectos y no solamente dejarlos salir, por ejemplo, en el tráfico, ¿no? Que ahí las personas se vuelven más agresivos, gritan, ¿no? Porque están como escondidos en sus carros, ¿no? Se escucha el claxon, nomás no se sabe de dónde viene. Eso es como algo para mí muy elemental de ser más humilde, ¿no? Más humilde también de reconocer que todos tenemos nuestros problemas, algunos más y otros menos. Pero no justifica de poder discriminar o juzgar a otros, ¿no? Incluso en algunos momentos no sabemos qué ha pasado a esa persona que tiene una cara así molesta. No puede ser que la han expedido recién, que pasó algo con su hijo, ¿no? Que algo ha pasado. Y eso a mí me parece muy importante también el día de hoy, de promover más comprensión. Y eso no es exclusivo por niños especiales, ¿no? O extraordinarios, que también a mí me gusta llamarlos, sino también todos somos extraordinarios. De alguna manera, todos hemos encontrado, o estamos en la búsqueda de encontrar un lado extraordinario que nos guste desarrollar, ¿no? Que al final se vuelve en nuestra profesión. Y como muchos de ustedes acá también son maestros, les gusta el vínculo, ¿no? Les gusta el vínculo y sienten satisfacción estar ahí con los niños, con los maestros, con los padres, ¿no? De conectarse con todos ellos para ahí apoyar con lo que es su especialidad. Y seguimos en ese sentido, podemos imaginarnos que esto, por ejemplo, son muchas conexiones, así muchas conexiones que tenemos en nuestro cerebro y que al otro lado tenemos una imagen que es algo que me imagino muchos de ustedes han sentido en algún momento. Explosión interna, cuando uno ya no puede más, ¿no? Incluso cuando hablamos ahí de diagnósticos, uno de los diagnósticos más famosos es el justamente entre los maestros hay mayor incidencia de eso, porque lamentablemente en nuestra sociedad el estatus del maestro no es tan valorado como el estatus de un empresario, de un político, ¿no? De otras personas que cargan de administración, ¿no? De aspectos más bueno, ahora estamos de vuelta.
Gracias por la paciencia que tienen. Ya pasó un buen tiempo y espero que en un rato más puedan disfrutar también del recreo, ¿no? Estirarse, ¿no? Ahí charlar un poco con los demás, ¿no? Socializar, entender, comprender, que también es sumamente importante. Y ahora, esa imagen es una imagen simbólica, ¿no? Una imagen simbólica que lamentablemente también ocurre bastante en lo que son los maestros, que simplemente tienen una responsabilidad tan fuerte que al final también no reciben mucho apoyo, ¿no? Yo también tengo unas amigas maestras en colegios donde iniciaron lo que es la inclusión, pero no los han capacitado para eso. Siempre dicen, ya, acá, toma, ahí recibes 3, 4 alumnos más, ahora tú ve cómo lo haces. Y eso es como una falta de apoyo también por la sociedad misma, que a mí me parece muy triste, porque en otras sociedades, lamentablemente Alemania tampoco, pero más al norte de Europa, los mejores del colegio reciben becas para estudiar lo que es ser maestro. El maestro tiene un estatus social más elevado que son empresarios, más elevado lo que son incluso profesores de la universidad, porque ahí dicen, la educación a los niños es lo que es nuestro futuro. Y no debemos dejar a nuestros profesores terminar así, ¿no? Los maestros deben recibir mucho más apoyo. Y eso también, si lo vemos más allá, pasa con los niños autistas. Los niños autistas, incluso menos que los maestros, reciben apoyo, menos reciben aceptancia. Y eso es como algo que podemos también entender en esa teoría del mundo intenso, que en realidad también todos lo vivimos. Al inicio de la vida más fuerte que cuando ya crecemos. Y justamente ahí el filtro lo logramos desarrollar o no. Hay también, recién en lo que es el periódico de Estados Unidos, el Time, empezó también a hablar sobre el autismo, ¿no? Lo ha vuelto más popular, ¿no? Que más conciencia haya. Y acá tenemos una imagen que demuestra muy bien la diferencia de un niño con autismo y un niño que tiene un filtro más avanzado. Que acá las conexiones son mucho menos, porque simplemente han desarrollado un filtro de que los estímulos que percibimos a través de los ojos, de los oídos, incluso de la boca, de la nariz, del tacto, ¿no? Se filtra y así se puede procesar más fácilmente. Y al otro lado, el niño de autismo no lo quiere, recibe todo de la manera cruda, de la manera intensa, tal cual como es. Como ven esos sonidos de los carros, imagino acá son bastante conocidos. Las alarmas que nos generan a veces mucha frustración. Imagínense a un niño con autismo escuchando acá el tráfico, caminando por Javi Prado. ¿Cómo sería? Si incluso nosotros como adultos ya muchas veces ya no lo aguantamos. Entonces, ellos dicen que hay una alteración o una forma distinta, neurológicamente hablando, que genera toda esa forma de un ser humano que parece ser tan distinto. Y ahí hablan sobre ese filtro y cómo se genera ese filtro o cómo no se genera ese filtro en una forma más avanzada. Y ahí hablan sobre que todos tenemos neuronas en nuestro cerebro y todas esas neuronas generan circuitos que son conexiones entre los neurones y entre ellos algunos que son muy pequeños que consisten en unos 10, 20 neuronas y ellos simplemente entre ellos se activan. Es como una forma de reactivación en un círculo, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes escuchan un sonido,
y cierran los ojos, el sonido a veces sigue sonando, incluso que ya ha terminado. Es como una forma de eco, ¿no? Y ese eco puede ser que se calma más rápido o que tiene una hiperfunción, que no se calma, se sigue manteniendo ahí, ¿no? Como si el sonido que han escuchado se repite, se repite, se repite en el cerebro y no termina, ¿no? Ustedes huelen algo que tal vez no les gusta y ese olor no se va, se queda ahí. El ruido no se va, se mantiene en el cerebro. Todo lo que ven, todos los colores fuertes, el movimiento, se mantiene ahí. Y esos circuitos no se calman, tienen una forma de hiperfunción. Y esto se puede ver, eso como algo que imagino muchos de ustedes han visto, ¿no? De diferentes áreas del cerebro. Y todas las áreas consisten de millones de diferentes circuitos de neuronas. Y esos circuitos, en realidad es importante que no se calmen tan rápido, porque si no, estaríamos viviendo en un mundo aislado, ¿no? En un mundo apagado, ¿no? En un mundo donde ya no podemos disfrutar lo que es la naturaleza. Lo que no podemos disfrutar, lo que es de hablar con una persona y simplemente mirar a alguien. Y se dan cuenta, ¿qué está pasando ahorita con nuestro mundo? ¿Se valora la naturaleza? ¿Se valora de hablar con una persona así? ¿De hablar con su mamá, con su abuelo, con sus hijos? ¿O se valora más el celular en la mano? ¿Se valora más el carro? ¿Se valora más otros aspectos? Donde quizás la idea del neurotípico, ¿no? Que tal vez 99% de nuestra sociedad tiene ese déficit, no es tan alejado de nuestra realidad, que ya está manejando la Tierra a un fin por estar pensando mucho más en uno mismo, ¿no? Por no tener esa forma de conectarse con aspectos más pequeños, ¿no? Por aspectos sensoriales, lo que es el agua. Entonces también muchos de nosotros han perdido lo que es el sabor de un agua natural. Tomamos aguas fabricadas, ¿no? De Coca-Cola, de otras marcas grandes, que al final incluso no son así muy naturales, pero lamentablemente ya lo hemos perdido. Y si seguimos, vemos acá, ¿no? Todas las conexiones de microcircuitos que tenemos, muchísimos, y esto es un microcircuito. Acá tenemos 4 neuronas que están ahí interconectados y cada vez que se activa uno, automáticamente se activan los otros. Un ejemplo sería viendo la pata de un elefante. Rápidamente nos imaginamos todo el elefante. Se activa todo el resto de los circuitos necesarios para descubrir y entender lo que hay detrás de una pata del elefante. Entonces, hablamos de un mundo intenso por 2 criterios muy elementales, que también me imagino ustedes pueden comprender rápidamente. Por un lado, hablamos de una hiperreactividad de los neuronas. Acá tenemos una neurona y esa neurona se activa en una forma masiva. Por ejemplo, ustedes cuando están en un cuarto silencioso y hay un reloj y ese reloj hace tic, tic, tic. Algunos no pueden lograr filtrarlo, se vuelven locos, ¿no? Escuchando eso y tienen que apagarlo. Y esto es un ejemplo también donde nosotros tenemos esa forma de hiperreactividad. O cuando queremos dormir y escuchamos golpes en la pared, o escuchamos un perro ladrando, o escuchamos algo que con el tiempo se vuelve más y más molestoso. Eso es la hiperreactividad, ¿no? Que también nosotros lo tenemos, solamente ellos lo tienen mucho más intenso. Y al otro lado tenemos la hiperplasticidad, que también es un fenómeno muy importante en lo que es la investigación actual, porque en la investigación actual estamos llegando que nuestro cerebro es bastante plástico. No es así como pensamos antes, que solamente los niños pueden, por ejemplo, aprender cualquier idioma del mundo sin acento.
o que pueden aprender cualquier cosa, ¿no? Porque ellos tienen su cerebro plástico, sino también nosotros, en lo que es la adolescencia y más allá, cuando estamos adultos, también tenemos esas capacidades, simplemente que nuestro filtro no lo permite. ¿No? Estamos sordos para otros idiomas, se puede decir. Ya no podemos diferenciar lo que son sonidos diferentes. Para nuestro, por ejemplo, un ejemplo muy básico de los que viven en lo que es la Actis, que puede diferenciar hasta 20 diferentes tipos de blanco. Nosotros cuando vemos un blanco es un blanco, ¿no? Pero ellos tienen la capacidad, ¿no? Porque su cerebro se ha adaptado a ver el mundo mucho más detallado, sobre todo en ese aspecto, lo que es visual al blanco, ¿no? Acá también lo que viven en la selva pueden distinguir diferentes sonidos de los aves, ¿no? O diferentes plantas, que nosotros acá vivimos en Lima, que no tenemos mucha experiencia con esas, no logramos diferenciar esos diferentes estímulos. Y acá, eso es la hiperplasticidad, que ahí en las personas con autismo, el cerebro rápidamente puede cambiar, adaptarse a nuevas situaciones de una forma que también se olvida rápidamente lo que ha aprendido antes en otras ocasiones. Por eso también es muy difícil de explicar, por ejemplo, como dijo el doctor Ernesto, de las consecuencias de los actos, porque rápidamente se olvida de esos aspectos. Y esos dos criterios o fenómenos fundamentales, ¿no?, de esa teoría del mundo intenso genera lo que son los siguientes aspectos, que sobre todo esos microcircuitos se vuelven autónomos, ya no hay mucho más control sobre esos. Se puede decir que un niño que está enfocado en algo, ahí ya no tiene control de cambiar la atención a algo más, que está ahí como absorbido de ese sonido, de ese interés, por ejemplo, también de ordenar las cosas, ¿no? O estar ahí jugando con su lápiz, o estar ahí enfocado en algo que ni puede escuchar al profesor, ¿no? Que tiene ahí como absorbido en un mundo sensorial tan intenso que en otros aspectos quedan al lado. Y ahí también se menciona lo que es la sobreespecialización en tareas, ¿no? Me imagino ahí también han conocido a niños que en alguna área ahí tienen una fascinación y solamente se dedican a ello, y a otros no. Como también ahí, en conexión con eso, es la hiperpreferencia, ¿no? Que por ejemplo quieren solamente una taza y siempre tiene que ser la misma taza, no pueden usar otra taza. Si no hay esa taza, va a haber un problema inmenso, ¿no? Y eso a veces para nosotros es muy difícil de entender. ¿Por qué tiene que ser esa taza? O sea, ¿qué tiene esa taza tan especial? No es una taza nomás. Pero ahí entendemos, ¿no?, que hay una forma que se ha generado una preferencia tan importante por algunos aspectos, o dónde sentarse en el aula, ¿no? O en qué momento se puede hablar, o de qué se puede hablar, de algún tema que ya no quieren dejar. Y ahí vemos un poco, ¿no?, cómo se puede terminar una clase para un niño con autismo, que al final simplemente ya se aísla y se queda en su mundo, ¿no? Ya se puede decir, está tan sobrecargado y no se ha prestado atención a la forma que él podría aprender, entonces se aísla. Así también, ahorita para terminar, para el día de hoy, los últimos aspectos que a mí me interesan mucho comentarles, que son 4 formas como experimentan el mundo. Como se acuerda, al inicio hablaba sobre la percepción y la atención, ¿no? También podemos agregar lo que es la concentración. Me imagino para muchos es como algo que tiene que ver uno con otro, pero tampoco se sabe muy bien qué es cada cosa. Y ahí, para darse cuenta,
¿no? Lo que es la percepción, básicamente, es todo lo que percibimos sensorialmente. El día de mañana, un poco más lo que es el tema de la atención. Entonces, les traje una imagen, ¿no? Que muchos de ustedes rápidamente van a darse cuenta, ¿no? Que es el cerebro, simplemente en una forma presentada un poco distinta, ¿no? Ahí lo que vemos son todas las conexiones que tiene el cerebro. Y como vemos, son bastantes, son muchísimas. Y justamente como en mi área de investigación me interesa la neurobiología. Y hay una teoría de entender cómo experimentan las personas con autismo el mundo, se llama el mundo intenso, ¿no? Como han visto el video, los niños están experimentando una estimulación muy intensa, y cual nosotros hemos aprendido a filtrarla, ¿no? Los ruidos acá en el tráfico, los claxons, ¿no? Las personas gritando, ofreciendo algo, ¿no? Los olores de los carros y todo eso, nosotros hemos generado un filtro que simplemente filtra todo esto y nosotros seguimos adelante. Pero lamentablemente ese filtro a veces se vuelve muy fuerte y filtramos cosas como emociones de otras personas que ya no nos damos cuenta. Nos preguntamos, ¿por qué no entiendo que quiere mi pareja? ¿Por qué no entiendo a mi mamá? ¿Por qué no entiendo a mis hijos? Y justamente, como también habló el doctor sobre los neurotípicos, en realidad, si pensamos bien, ese filtro que tenemos en una forma sobredesarrollada, al final también es una forma de déficit. Es una forma de déficit en la forma humana, en la forma de relacionarnos con los demás. Es una forma que puede llegar a un nivel tan fuerte que las personas solamente ven a sí mismos, ¿no? A sus propios intereses, a sus propias necesidades. Y lamentablemente acá también, como en Europa, hay muchos ejemplos de personas que al final, incluso para correr de la justicia, toman acciones más ligadas a sus propias necesidades. Y eso es algo que también lo podemos relacionar con esta idea del autismo, que a veces pensamos que solamente es una de muchas llamadas enfermedades, pero que también tiene que ver mucho con nosotros. Eso muchos no se pueden imaginar. Por eso quiero seguir un poco con esa teoría que en realidad tiene unos 7 o 8 años, que no son muchos, y que basa en cuestionando lo que son las causas que hasta ahora pensamos que generan el autismo, ¿no? También llamada la etiología, que hay muchísimas ideas, como también mencionó el doctor Ernesto, que hasta ahora se vuelven a ser más mitos, ¿no? Por ejemplo, el aspecto genético hace pensar que las personas son así y siempre serán así y nunca pueden cambiar, y nosotros tenemos alguna influencia, ¿no? Y en alguna forma estamos determinados de seguir así. Y entre ellos también tenemos la epigenética, que dice que no está determinado, sino sí se puede cambiar por el ambiente. Que tenemos muchos genes que también están en silencio, que es esperado para activarse y que también pueden cambiar mucho como somos. No significa porque el papá, la mamá, toda la familia tiene esa forma de ser que nosotros no podemos cambiar. Cada uno tiene la capacidad de cambiar en su rango de posibilidades, sobre todo influenciada por el ambiente con el cual vive. Y a mí también, cuando tenía la experiencia que fui a un nido especializado solamente en niños de autismo, tenía una cierta preocupación que quizás tener una aula solamente con niños de autismo podría generar incluso más problemas que ventajas. Porque lo que ellos observan solamente son niños también así, con esas dificultades, y que no pueden ver también a otros niños cómo se desarrollan.
y ahí el ambiente no es favorable, ¿no? Genera incluso un poco que al final uno aprende los demás más características de ese tipo. Y ahí entre ellos también, como hablaba el doctor, la nutrición y todo esto, son aspectos que en realidad para cada ser humano son importantes. No significan que van a curar algo que tenemos o no, solamente por comer un poco más de mango o papaya. Pero si vemos lo que en realidad genera todo el consumo de otras comidas muy fabricadas, ¿no? Puede llegar al otro extremo de sí generarnos muchos problemas. Y hay también lo que son sustancias tóxicas. Entre ellos también lo que es, por ejemplo, la nicotina, el tabaco, ¿no? Y el alcohol y otras, entre ellos también comidas, ¿no? Que contienen muchos aspectos sintéticos, ¿no? Todo lo que son los colorantes, todo eso, al final a toda nuestra sociedad los vuelven enfermos. Estrés mental, en general, esos son aspectos muy importantes, no solamente en sí para el autismo, sino en general para todos nosotros. Había muchas teorías que hablan sobre el aspecto del ambiente, ¿no? Lo que es aspectos como se ve a veces más como mitos, ¿no? En lugar como ahí las infecciones, otras cosas. Los menciono acá para demostrar que hay muchas ideas que al final lo han dejado, ¿no? También aspectos de hemorragia, ¿no? Que uno piensa, bueno, ¿cómo puedo evitar todo eso? En realidad, eso no tiene mucho que ver con al final cómo se genera el ser humano. Son teorías que existían, ¿no? También sobre lo que son aspectos de neurotransmisores en el cerebro. Que ahí también hay muchísimas teorías que dicen, bueno, hay problemas con la dopamina para el autismo, hay problemas de serotonina en el autismo, hay problemas de no adrenalina en el autismo, hay problemas de los neurolígenes en el autismo, hay problemas de las proteínas GFA, hay problemas de gangliosides, hay problemas de endorfines, hay problemas del sistema inmune. Y al final, ninguno de ellos llegó a concluir que es lo que determina un niño autista. Pero eso es un poco también lo que se trató de investigar, ¿no? Uno por uno, ¿no? Así como mencionó el doctor Ernesto, por la psicofarmacología, ¿no? La psicofarmacología y la industria atrás de eso, ¿no? Que tenían ansiedad de encontrar un neurotransmisor que al final explica todo y ya, le damos el medicamento y se cura. Pero honestamente, ni con lo que es la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia o otros problemas se ha logrado de hacer. Pero lamentablemente la publicidad promueve eso, ¿no? Tomen sus pastillas para todo tipo de problemas, ¿no? Incluso para dolores de cabeza, la aspirina, ¿no? Para problemas del fiebre, ¿no? El paracetamol y todas esas sustancias que son todas científicas y a largo plazo nos generan problemas. Así también con el autismo se intentó buscar soluciones en ese sentido, pero ninguno se volvió exitoso. Ahora, ¿qué significa la teoría del mundo intenso? Esa teoría, más que todo, es una forma de juntar todos esos síntomas, ¿no? Que aparecen en esas personas con autismo, ¿no? Y que también es más una dimensión que simplemente un criterio. Se puede decir, todos nosotros tenemos un aspecto autista. Todos nosotros, incluso en mi laboratorio, estuvimos muy sorprendidos cuando leímos los criterios y decimos, wow, algunos encajan bastante con nosotros, ¿no? Muy interesados en lo que es la profundidad de ideas, ¿no? De a veces no socializarse mucho, ¿no? De ser obsesionado con algo, incluso de tener más interés por aspectos informáticos. Y en ese sentido también se puede decir, a veces cada uno tiene su aspecto autista, que no quiere hablar con los otros, que simplemente quiere estar ahí solo.
¿no? Quiere estar en su propio mundo, ¿no? A veces hay tantas cosas que pasan que uno está así sobrecargado y simplemente quiere como reducir ese sobrecarga y simplemente quiere estar aquí tranquilo. Y así también es importante tener más comprensión para otros que tienen una facilidad de sentirse mucho más frecuente así, ¿no? Que se sienten casi permanentemente así. Pero se puede decir que cuando nosotros nos conectamos con nuestro lado autístico, también podemos lograr conectarnos mucho más con el lado autístico de los niños o de las otras personas que también lo tienen, solamente en un nivel mucho más intenso. Pero eso también es algo importante, que todos nosotros compartimos ese lado. Y no solamente son ellos y nosotros, no. Es como algo también que siempre le gusta al ser humano de separar, ¿no? De llevar algo así afuera. Eso no es parte mía, ¿no? La parte de la agresión, yo no soy agresivo, ¿no? La parte de ser deshonesto, yo no soy deshonesto, ¿no? Son ahí, ¿no? Ahí en la cárcel, ellos son las personas malas, nosotros somos las personas buenas. Pero si pensamos bien, todos tenemos también ese lado oscuro, ¿no? Todos tenemos nuestras fallas, nuestros defectos, simplemente no nos gusta demostrarlo, ¿no? Queremos esconderlo, ¿no? También como con nuestra apariencia, queremos esconder los defectos, queremos esconder esos aspectos, pero eso no es útil, ¿no? En la sociedad. Es importante también de tener conciencia sobre esos aspectos y no solamente dejarlos salir, por ejemplo, en el tráfico, ¿no? Que ahí las personas se ven más agresivos, gritan, ¿no? Porque están como escondidos en sus carros, ¿no? Se escucha el claxon nomás no se sabe de dónde viene. Es como algo para mí muy elemental de ser más humilde, ¿no? Más humilde también de reconocer que todos tenemos nuestros problemas, algunos más y otros menos. Pero no justifica de poder discriminar o juzgar a otros, ¿no? Incluso en algunos momentos no sabemos qué ha pasado a esa persona que tiene una cara así molesta. No puede ser que la han expedido recién, que pasó algo con su hijo, ¿no? Que algo ha pasado. Y eso a mí me parece muy importante también el día de hoy, de promover más comprensión. Y eso no es exclusivo por niños especiales, ¿no? O extraordinarios, que también a mí me gusta llamarlos, sino también todos somos extraordinarios. De alguna manera, todos hemos encontrado, o estamos en la búsqueda de encontrar un lado extraordinario que nos guste desarrollar, ¿no? Que al final se vuelve de nuestra profesión. Y como muchos de ustedes acá también son maestros, les gusta el vínculo, ¿no? Les gusta el vínculo y sienten satisfacción estar ahí con los niños, con los maestros, con los padres, ¿no? De conectarse con todos ellos para ahí apoyar con lo que es su especialidad. Y seguimos en ese sentido, podemos imaginarnos que esto, por ejemplo, son muchas conexiones, así muchas conexiones que tenemos en nuestro cerebro y que al otro lado tenemos una imagen que es algo que me imagino muchos de ustedes han sentido en algún momento. Explosión interna, cuando uno ya no puede más, ¿no? Incluso cuando hablamos ahí de diagnósticos, uno de los diagnósticos más famosos es el justamente entre los maestros hay mayor incidencia de eso, porque lamentablemente en nuestra sociedad el estatus del maestro no es tan valorado como el estatus de un empresario, de un político, ¿no? De otras personas que cargan de administración, ¿no? De aspectos más bueno.
Ahora estamos de vuelta. Gracias por la paciencia que tienen. Ya pasó un buen tiempo y espero que en un rato más puedan disfrutar también del recreo, ¿no? Estirarse, ¿no? Ahí charlar un poco con los demás, ¿no? Socializar, entender, comprender, que también es sumamente importante. Y ahora, esa imagen es una imagen simbólica, ¿no? Una imagen simbólica que lamentablemente también ocurre bastante en lo que son los maestros, que simplemente tienen una responsabilidad tan fuerte que al final también no reciben mucho apoyo, ¿no? Yo también tengo unas amigas maestras en colegios donde iniciaron lo que es la inclusión, pero no los han capacitado para eso. Siempre dicen, ya, acá, toma, ahí recibes 3, 4 alumnos más, ahora tú ve cómo lo haces. Y eso es como una falta de apoyo también por la sociedad misma, que a mí me parece muy triste, porque en otras sociedades, lamentablemente Alemania tampoco, pero más al norte de Europa, los mejores del colegio reciben becas para estudiar lo que es ser maestro. El maestro tiene un estatus social más elevado que son empresarios, más elevado lo que son incluso profesores de la universidad, porque ahí dicen, la educación a los niños es lo que es nuestro futuro. Y no debemos dejar a nuestros profesores terminar así, ¿no? Los maestros deben recibir mucho más apoyo. Y eso también, si lo vemos más allá, pasa con los niños autistas. Los niños autistas, incluso menos que los maestros, reciben apoyo, menos reciben aceptancia. Y eso es como algo que podemos también entender en esa teoría del mundo intenso, que en realidad también todos lo vivimos. Al inicio de la vida más fuerte que cuando ya crecemos. Y justamente ahí el filtro lo logramos desarrollar o no. Hay también, recién en lo que es el periódico de Estados Unidos, el Time, empezó también a hablar sobre el autismo, ¿no? Lo ha vuelto más popular, ¿no? Que más conciencia haya. Y acá tenemos una imagen que demuestra muy bien la diferencia de un niño con autismo y un niño que tiene un filtro más avanzado. Que acá las conexiones son mucho menos, porque simplemente han desarrollado un filtro de que los estímulos que percibimos a través de los ojos, de los oídos, incluso de la boca, de la nariz, del tacto, ¿no? Se filtra y así se puede procesar más fácilmente. Y al otro lado, el niño de autismo no lo tiene, recibe todo de la manera cruda, de la manera intensa tal cual como es. Como ven esos sonidos de los carros, imagino acá son bastante conocidos. Las alarmas que nos generan a veces mucha frustración. Imagínense a un niño con autismo escuchando acá el tráfico, caminando por Javi Prado. ¿Cómo sería? Si incluso nosotros como adultos ya muchas veces ya no lo aguantamos. Entonces, ellos dicen que hay una alteración o una forma distinta, neurológicamente hablando, que genera toda esa forma de un ser humano que parece ser tan distinto. Y ahí hablan sobre ese filtro y cómo se genera ese filtro o cómo no se genera ese filtro en una forma más avanzada. Y ahí hablan sobre que todos tenemos neuronas en nuestro cerebro y todas esas neuronas generan circuitos que son conexiones entre los neurones y entre ellos algunos que son muy pequeños que consisten en unos 10, 20 neuronas y ellos simplemente entre ellos se activan. Es como una forma de reactivación en un círculo, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes
escuchan un sonido y cierran los ojos, el sonido a veces sigue sonando, incluso que ya ha terminado. Es como una forma de eco, ¿no? Y ese eco puede ser que se calma más rápido o que tiene una hiperfunción, que no se calma, se sigue manteniendo ahí, ¿no? Como si el sonido que han escuchado se repite, se repite, se repite en el cerebro y no termina, ¿no? Ustedes huelen algo que tal vez no les gusta y ese olor no se va, se queda ahí. El ruido no se va, se mantiene en el cerebro. Todo lo que ven, todos los colores fuertes, el movimiento, se mantiene ahí. Y esos circuitos no se calman, tienen una forma de hiperfunción. Y esto se puede ver, eso como algo que imagino muchos de ustedes han visto, ¿no? De diferentes áreas del cerebro. Y todas las áreas consisten de millones de diferentes circuitos de neuronas. Y esos circuitos, en realidad es importante que no se calmen tan rápido, porque si no, estaríamos viviendo en un mundo aislado, ¿no? En un mundo apagado, ¿no? En un mundo donde ya no podemos disfrutar lo que es naturaleza. Lo que no podemos disfrutar, lo que es de hablar con una persona y simplemente mirar a alguien. Y se dan cuenta, ¿qué está pasando ahorita con nuestro mundo? ¿Se valora la naturaleza? ¿Se valora de hablar con una persona así? ¿De hablar con su mamá, con su abuelo, con sus hijos? ¿O se valora más el celular en la mano? ¿Se valora más el carro? ¿Se valora más otros aspectos? Donde quizás la idea del neurotípico, ¿no? Que tal vez 99% de nuestra sociedad tiene ese déficit, no es tan alejado de nuestra realidad, que ya está manejando la Tierra a un fin por estar pensando mucho más en uno mismo, ¿no? Por no tener esa forma de conectarse con aspectos más pequeños, ¿no? Por aspectos sensoriales, lo que es el agua. Entonces también muchos de nosotros han perdido lo que es el sabor de un agua natural. Tomamos aguas fabricadas, ¿no? De Coca-Cola, de otras marcas grandes, que al final incluso no son así muy naturales, pero lamentablemente ya lo hemos perdido. Y si seguimos, vemos acá, ¿no? Todas las conexiones de microcircuitos que tenemos, muchísimos, y esto es un microcircuito. Acá tenemos 4 neuronas que están ahí interconectados y cada vez que se activa uno, automáticamente se activan los otros. Un ejemplo sería viendo la pata de un elefante. Rápidamente nos imaginamos todo el elefante. Se activa todo el resto de los circuitos necesarios para descubrir y entender lo que hay detrás de una pata del elefante. Entonces, hablamos de un mundo intenso por 2 criterios muy elementales que también, me imagino, ustedes pueden comprender rápidamente. Por un lado, hablamos de una hiperreactividad de los neuronas. Acá tenemos una neurona y esa neurona se activa en una forma masiva. Por ejemplo, ustedes cuando están en un cuarto silencioso y hay un reloj y ese reloj hace tic, tic, tic. Algunos no pueden lograr descifrarlo, se vuelven locos, ¿no? Escuchando eso y tienen que apagarlo. Y esto es un ejemplo también donde nosotros tenemos esa forma de hiperreactividad. O cuando queremos dormir y escuchamos golpes en la pared, o escuchamos un perro ladrando, o escuchamos algo que con el tiempo se vuelve más y más molestoso. Eso es la hiperreactividad, ¿no? Que también nosotros lo tenemos, solamente ellos lo tienen mucho más intenso. Y al otro lado tenemos la hiperplasticidad, que también es un fenómeno muy importante en lo que es la investigación actual, porque en la investigación actual estamos llegando que nuestro cerebro es bastante plástico. No es así como pensamos antes, que solamente los niños pueden, por ejemplo, aprender cualquier idioma del mundo sin acento.
o que pueden aprender cualquier cosa, ¿no? Porque ellos tienen su cerebro plástico, sino también nosotros, en lo que es la adolescencia y más allá, cuando estamos adultos, también tenemos esas capacidades, simplemente que nuestro filtro no lo permite, ¿no? Estamos sordos para otros idiomas, se puede decir. Ya no podemos diferenciar lo que son sonidos diferentes. Para nuestro, por ejemplo, un ejemplo muy básico de los que viven en lo que es la Arctis, que pueden diferenciar hasta 20 diferentes tipos de blanco. Nosotros cuando vemos un blanco es un blanco, ¿no? Pero ellos tienen la capacidad, ¿no? Porque su cerebro se ha adaptado a ver el mundo mucho más detallado, sobre todo en ese aspecto, lo que es visual al blanco, ¿no? Acá también lo que viven en la selva pueden distinguir diferentes sonidos de los aves, ¿no? O diferentes plantas, que nosotros acá vivimos en Lima, que no tenemos mucha experiencia con esas, no logramos diferenciar esos diferentes estímulos. Y acá, eso es la hiperplasticidad, que ahí en las personas con autismo, el cerebro rápidamente puede cambiar, adaptarse a nuevas situaciones de una forma que también se olvida rápidamente lo que ha aprendido antes en otras ocasiones. Por eso también es muy difícil de explicar, por ejemplo, como dijo el doctor Ernesto, de las consecuencias de los actos, porque rápidamente se olvida de esos aspectos. Y esos dos criterios o fenómenos fundamentales, ¿no?, de esa teoría del mundo intenso genera lo que son los siguientes aspectos, que sobre todo esos microcircuitos se vuelven autónomos, ya no hay mucho más control sobre esos. Se puede decir que un niño que está enfocado en algo, ahí ya no tiene control de cambiar la atención a algo más, que está ahí como absorbido de ese sonido, de ese interés, por ejemplo, también de ordenar las cosas, ¿no? O estar ahí jugando con su lápiz, o estar ahí enfocado en algo que ni puede escuchar al profesor, ¿no? Que tiene ahí como absorbido en un mundo sensorial tan intenso que en otros aspectos quedan al lado. Y ahí también se menciona lo que es la sobreespecialización en tareas, ¿no? Me imagino ahí también han conocido a niños que en alguna área ahí tienen una fascinación y solamente se dedican a ello, y a otros no. Como también ahí, en conexión con eso, es la hiperpreferencia, ¿no? Que por ejemplo quieren solamente una taza y siempre tiene que ser la misma taza, no puede usar otra taza. Si no hay esa taza, va a haber un problema inmenso, ¿no? Y eso a veces para nosotros es muy difícil de entender. ¿Por qué tiene que ser esa taza? O sea, ¿qué tiene esa taza tan especial? No es una taza nomás. Pero ahí entendemos, ¿no?, que hay una forma que se ha generado una preferencia tan importante por algunos aspectos, o dónde sentarse en el aula, ¿no? O en qué momento se puede hablar, o de qué se puede hablar, de algún tema que ya no quieren dejar. Y ahí vemos un poco, ¿no?, cómo se puede terminar una clase para un niño con autismo, que al final simplemente ya se aísla y se queda en su mundo, ¿no? Ya se puede decir, está tan sobrecargado y no se ha prestado atención a la forma que él podría aprender, entonces se aísla. Así también, ahorita para terminar, para el día de hoy, los últimos aspectos que a mí me interesan mucho comentarles, que son 4 formas como experimentan el mundo. Como se acuerdan, al inicio hablaba sobre la percepción y la atención, ¿no? También podemos agregar lo que es la concentración. Me imagino para muchos es como algo que tiene que ver uno con otro, pero tampoco se sabe muy bien qué es cada cosa. Y ahí, para darse cuenta,
¿no? Lo que es la percepción, básicamente, es todo lo que percibimos sensorialmente. Continuando lo que mencioné ayer del autismo, para terminar solamente una breve parte de lo que faltaba ayer. Y ahí tengo una imagen. ¿Alguien de ustedes sabe de qué se refiere esa imagen? ¿Alguien tiene una idea? Acá tengo una imagen más. ¿Generaría? Sí, ahora sí. Acá hay una imagen más. No sé si da más idea, más claridad. Uno más. ¿Alguien tiene una idea que podría ser si hablamos de esos niños extraordinarios? También un apoyo para la idea, el tema del doctor Ernesto era la neurodiversidad. Y así también tenemos acá imágenes del cerebro que representan una forma de descripción que recientemente se ha logrado de construir. ¿Por qué? Eso es el conectoma. El conectoma es una idea, un concepto que existe recién desde 2005. ¿Y a qué se refiere ese concepto? Se refiere a que es un mapa de las conexiones entre las neuronas del cerebro. Se puede decir todas las conexiones que existen entre los diferentes neuronas que tenemos generan una forma de imagen así que no es tanto lo mismo que tenemos en mente cuando pensamos en el cerebro, ¿no? Cuando lo vemos en la forma estructural de las neuronas. ¿Por qué quiero empezar con eso hoy? Porque agradezco mucho a la exposición del doctor Ernesto, porque él también mencionó algo muy importante, que en realidad, ¿no? Pensando en lo que son los manuales diagnósticos, ¿no? Que de la nada aparecen o desaparecen enfermedades mentales, ¿no? Según criterios más o menos, ¿no? Si, para explicarles un poco, ¿no? Una enfermedad mental, como él también dijo, es más un consenso entre varios médicos que dicen, bueno, tenemos una lista de 10 criterios y al menos tiene que cumplir con 6 para recibir diagnóstico. Si tiene uno menos, 5, ya no tiene la enfermedad. Y es también algo bastante cuestionable. Y es también algo que muestra que poco sabemos en realidad sobre lo que es la mente y lo poco es la salud mental. Porque eso demuestra que recién en 2005 hay una forma muy distinta de ver el cerebro. Y así también en la psiquiatría, en la psicología, empezamos a ver la mente en maneras muy distintas. Y es también algo que tenemos que tener mucha humildad en la rapidez que juzgamos a otras personas o tratamos de darle diagnósticos y decir, bueno, ustedes son enfermos y nosotros no. Y eso me parece algo bastante importante, que se ha desaparecido, por tanta sorpresa de imagen, quiere esconderse, no quiere, regresó. Miren, ¿cómo es a veces? Que hasta las coincidencias pueden tener su significado simbólico. Entonces, eso me parece algo muy importante, que también cuando hablamos del espectro del trastorno autismo, ¿no? Incluso que ahí la palabra trastorno es algo que hay que tener mucho cuidado y mejor incluso no usar, porque esa estigmatización de una enfermedad es muy fuerte, sobre todo para niños en desarrollo, ¿no? Cuando ya dicen, ¿no? Algunos son enfermos, otros no. Se sienten culpables y tienen muchos problemas también
en su forma de expresar su tristeza. Entonces, para seguir, ¿cómo se puede educar a niños con esa diversidad de rasgos, ¿no? Que también son de autismo, de supuestos problemas de atención, que obviamente sí, siempre hay algunos que tienen, se puede decir, ahí una intensidad mayor que otros, ¿no? Que demuestran también alteraciones más fuertes que otros, ¿no? Una forma de experimentar el mundo más intenso que otros. Así también como hablamos ayer sobre lo que era la forma de experimentar el mundo mucho más intensa. Y mi pregunta ahí también es, ¿no? ¿Deberíamos usar más medicamentos? Quizás más temprano. Dudo mucho que ese movimiento de la industria farmacéutica hay que seguirlo en esa manera de cuando los niños ya son inquietos por un tiempo, los padres desesperados de darle una medicamentación rápida, porque tiene muchos efectos secundarios, incluso que hacen a los niños se apagan, se vuelven menos sociales, incluso depresivos, hasta algunos con intentos de suicidio. Por eso debe ser una solución en casos solamente muy intensos y no debería ser usado de una manera muy rápida o fácil. Yo pienso que la educación se trabaja a través del vínculo, ¿no? Como muchos de ustedes, por la experiencia profesional, se dan cuenta que cada uno también tiene su propia forma, qué metodologías usar, qué materiales usar, cómo acercarse a los niños, y casi siempre es a través del vínculo, ¿no? La conexión que uno tiene con el niño, que tanto nosotros nos apreciamos, nos valoramos, no les prestamos atención, tenemos paciencia, ¿no? Una forma también de verlos más como individuos y no solamente como unos que todos tienen que ser iguales. Y por eso también una sugerencia mía muy importante de tratar de ponerse más en lugar del niño. Ahí también dicen que la capacidad de colocarse en el lugar del otro es una de las funciones más importantes de la inteligencia que tenemos nosotros como especie y demuestra el grado de la madurez del ser humano. Es algo que también todavía a la especie humana hace mucho falta, ¿no? Más que todo estamos metidos en nuestro cuerpo, ¿no? En nuestra mente y no tanto en los demás. ¿Y cómo se puede generar ese ponerse en lugar de otro, ¿no? ¿Cómo uno puede tratar de imaginarse cómo es un niño con autismo, cómo es un niño que es muy inquieto, qué pasa en su mente? Por eso ayer también había comentado sobre una teoría que era para describir cómo se siente un niño con autismo, ¿no? La pregunta es también, ¿cómo podemos ponernos en el lugar de otro? A través de base de evidencia científica, ¿no? Modelos científicos que nos explican, que nos ayudan, más que indican qué hacer, de entender al niño. Al final depende de cada uno cómo se acerca al final del niño, sabiendo, yo he logrado imaginarme cómo es para el niño de experimentar el mundo. Si cierro mis ojos y trato de imaginarme, de tener todos los estímulos mucho más fuertes, ¿no? De vivir prácticamente por la Javi Bravo, ¿cómo sería ahí tener que aprender? Como ahorita también, escuchando a mí con el ruido, ¿cómo es? Lo hace un poco más difícil, ¿no? Y si uno siempre tiene un ruido así, todo el tiempo interfiriendo en lo que dice el maestro, ¿no? ¿Cómo es cuando uno tiene esa sensibilidad por los estímulos? Es algo que ellos tampoco pueden filtrar. Como la ven ahorita, con más calma, también uno siente menos frustración, siente menos nerviosidad, ¿no? De fallar. Y así también como ayer mencioné
modelo, ¿no?, de la teoría del mundo intenso, quiero solamente repetir donde quedamos, ¿no?, las consecuencias de esa teoría sobre los circuitos neuronales que se vuelven hiperfuncionales, ¿no?, que todos tenemos, solamente algunos lo tienen de una manera excesiva, ¿no?, y que al final generan todas esas consecuencias, que es, entre ellos también, de percibir todo el mundo mucho más intenso, ¿no?, tener una atención que siempre cambia, siempre gira, todo es interesante, todo tiene algo que llama atención, ¿no?, que también ahí lo típico que muchos han visto, ¿no?, que la cabeza del niño se mueve, ¿no?, se mueve incluso hasta cuando uno ya cierra los ojos porque ya no pueden aguantar toda esa sobrecarga de estimulación. Ellos tratan de escapar de ese mundo, ellos tratan de esconderse, tratan de buscar un mundo seguro, ¿no?, donde están protegidos y simplemente todo el aparato de percepción de alguna forma se apaga y al final ya no interactúan, ¿no? Parece que son antisociales, pero simplemente están protegiendo a su mente misma. Y eso es algo muy importante porque rápidamente los padres gritan a los niños porque no hacen caso cuando uno llama su nombre. Es que no es que no quieren hacer caso, simplemente ya están en un mundo tan aislado que prefieren que ni escuchen el nombre cuando están llamados. Y es algo también que más que generarnos molestia, debe generarnos una forma de empatía, ¿no?, debe generarnos una forma de pena, ¿no?, debe generarnos algo de conectarnos también lo que tenemos nosotros adentro. Y al mismo tiempo también había mencionado la hipermemoria y la hiperemocionalidad, justamente lo que también genera el tema de que reaccionan a veces muy impulsivos, ¿no?, que tienen un comportamiento a veces más agresivo, que no tampoco es por intención, ¿no?, más es una forma de reacción frente a su forma de procesar informaciones con un cerebro distinto del nuestro. Pero ahí también, ¿no?, tenemos un potencial, ¿no?, también de poder explicar una diversidad de los síntomas que contiene el autismo. Ahí también llegan lo que es la hipersensibilidad y la hiperpercepción a una forma que la sensibilidad también se vuelve muy fuerte, ¿no?, que nosotros también a veces ya no somos sensibles frente a momentos de tristeza, momentos de enojo, momentos que nos sentimos frustrados, no mostramos mucho. Ellos, se puede decir, de alguna forma también se sienten mucho más rápido afectados y la manera como lo demuestran puede ser muy distinta. Ahí también tenemos, ¿no?, todo lo que había mencionado antes, que es estimulaciones sensoriales, ¿no?, la luz, sonido, tacto, todos estos son mucho más sensibles y eso generan también esos comportamientos que al final nosotros muchas veces no entendemos. Al otro lado también, según la teoría, cuando se combina la hiperatención con la memoria, llega a niveles de hiperaprendizaje, ¿no?, que algunos de ellos sean capaces de ordenar sus juguetes de una forma precisa, por altura, por colores, ¿no?, algunos incluso que tienen más el lado del Asperger, llegando a también los nombres de los savants, ¿no?, que uno de ellos también recientemente sale más en publicidades por un tema que logra solamente yendo con el helicóptero por la ciudad y después de la memoria misma puede dibujar toda la ciudad en una imagen panorámica. Una vez por 2 o 3 horas que ha hecho ese vuelo, ¿no?, y después dibuja todos los detalles, ¿no?, así como si fuera una foto. Y entre ellos hay otros más. Hay también un tema de descubrir lo que es el potencial, lo que son áreas de interés de todos los niños. Se puede imaginar
rápidamente, ¿no? Como esos cables, ¿no? Que todos tenemos también en la casa a veces, cuando vemos ahí también en diferentes lugares, que puede generar un caos, pero también puede funcionar, ¿no? También puede incluso ser bastante útil, si uno sabe cuál cable va a dónde y cómo funciona. Y el otro lado también, como habíamos mencionado, la hiperemocionalidad, el hipertemor, ¿no? Que justamente es como también de vivir en una burbuja y no entender para nada lo que ocurre fuera de eso. De no entender qué pasa con los otros, por qué son tan diferentes de mí. Ahí esa imagen me parecía muy interesante porque es difícil, ¿no? Y salir así cuando uno es detrás y ve todo en una forma muy distinta. Y puede llegar a no entender el mundo y preferir de aislarse, ¿no? De esconderse y simplemente apagar también su vida. Y es solamente un resumen que ahorita no voy a